es Bienvenidos a la máquina del tiempo. ¡La máquina del tiempo! Es así. Ok, Es así. ¿hacemos un intento más? Ok. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la máquina del tiempo. ¡Máquina del tiempo! Muy bien, Ahora sí. excelente. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí empezamos. Ahora Esto sí. es Radio Ahora sí, U. sí. Alejandro León, María José Castejón, quienes les acompañan la tarde de hoy en este espacio que va un poco de la conversa del universo universitario. Bueno, nosotros estamos en muy buena compañía con los polihistóricos. Está por aquí Gianfranco Gil, estudiante de octavo semestre de Historia en la Universidad Central de Venezuela. Está Santiago Moreno, es estudiante también de octavo semestre, pero de la Universidad Monte Ávila. Y ellos hoy nos van a traer un tema maravilloso que les vamos a, obviamente, dejar que ellos sean quienes nos lleven por este camino. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la Mega como siempre, a Radio U, gracias Alejandro, gracias Marijó. Bueno, efectivamente, desde Polihistóricos, aquí representando, vamos a hablar sobre los venezolanos que impactaron al mundo y no lo sabíamos. Bien, me encanta este tema. Sí, Además, está que, bueno, está además bueno. que venezolanos que impactaron al mundo, o sea, en cualquier momento histórico, en cualquier momento. Exacto. Ok. Es una recopilación que fue diseñada para que sea interesante, para que quienes nos oigan sepan de estas cosas, pero sobre todo para sentirnos orgullosos como venezolanos, Muy que bien. eso es importante, Me agrada. Claro. sentirnos inspirados. Muy bien. Ok, ¿cómo empezamos este recuento de esos venezolanos? Bueno, vamos a decir uno yo y después viene Franco, uno yo y Franco y así. Perfecto, Sigamos. ok. Voy a nombrar en primer lugar a Héctor Rafael Rojas. ¿Quién fue Héctor Rafael Rojas? Él fue el primer astrofísico venezolano. Él nació en Maracaibo, en Venezuela, evidentemente, y él desde muy pequeño se había interesado por las estrellas, por la luna, qué tal, que la Tierra, tal. Y bueno, después, cuando fue creciendo, terminó, creo que estudiando, si no me equivoco, en Maracay. Sin embargo, decidió profesionalizarse sus estudios yendo a París a estudiar en la Universidad de la Sorbona, esta tan prestigiosa universidad en París, y ahí fue donde se empezó a profesionalizar, a adquirir estudios y conocimientos sobre la física y la matemática. De hecho, él se graduó de summa cum laude, empezó a hacer muchos doctorados. Poco a poco, durante estas décadas y estos años, empezó a agarrar bastante éxito. Y incluso llegó a saber 5 idiomas. Inglés, Políglota. alemán, francés, italiano y japonés. Wow. Entre todo esto, incluso también fue parte de digamos, la comunidad científica de la OTAN. Empezó también a hacer otros cursos en el Instituto de México y... Ya, complementando la información que estabas comentando del año en que nació, en 1928. Ah, fíjate, fue un poquito menos antes. Bueno, gracias. En eso, de que hizo varias investigaciones en otros institutos, incluso en México, en Estados Unidos, tal, ya por fin Estados Unidos, específicamente la NASA, él incluso ya había sido como parte de postulado para ir a la Luna, ¿no? Pero ya Estados Unidos le había dicho como que, mira, ¿y si formas parte de nuestro programa lunar para que el hombre vaya a la Luna? Entonces, claro, él súper, digamos, orgulloso, así como no, por supuesto. Él desarrolló lo que se llama el método Rojas, que básicamente fue cómo hacer que el hombre hiciera el alunizaje perfectamente a la Luna. Entonces, claro, eso llevó un montón de estudios de cómo debía, cuál era la retropropulsión necesaria para que la nave llegara bien a la Luna. Y él se hizo el experto en esto. Claro. Entonces, de hecho... No, es que además la complejidad de eso, desconociendo completamente cuáles son las propiedades, por decirlo, hay factores que uno puede controlar en el planeta, o que puedes medir, el viento, la temperatura, y aún así hacen complejo un vuelo. Hay muchas cosas. Imagínate hacerlo en un sitio donde no conoces exactamente cuáles son las variables que pueden existir, y planificar cuál es el movimiento de la Luna, del espacio de por sí. O sea, es una cosa impresionantemente compleja. Correcto, eso es así. Y aparte, imagínate, ser de los primeros en que se te va ocurriendo o tratar de saber cómo el hombre puede llegar a la luna y saber cuáles son los peligros, que aparte era un tema nuevo para el momento. Claro. Entonces, bueno, para contarles un poquito brevemente, después seguimos la historia. Él incluso viene a Venezuela en el año 1969 y él llega en enero más o menos, y él dice los primeros datos que ningún otro país lo había dicho o lo había comunicado.
Y él, básicamente, en la Asamblea Legislativa, delante de la prensa y delante de varias personas, dice en Caracas, quiero que sepa que en julio el hombre va a pisar la luna y van a ser los métodos, esto va a ser la estrategia que se va a utilizar. Y claro, esto fue un boom que la prensa empezó a hacer, el Universal, el Nacional, empezaron como que a hacer mucha bulla. Y él lo dijo por primera vez en Venezuela. Sí. Wow, qué importante. Qué increíble. Sí, qué increíble. Totalmente. Epa, ¿sabes qué hoy? Por cierto, se celebra el Día del Geofísico. Así es. Señorita, felicitaciones. Sí. Felicitaciones. Gracias, my friend. Muy Hay bien. una publicación muy bonita Feliz de día para todos los geofísicos. Alum Piso USB. Ahí aparece más información. Aquí se viene el momento más emocionante de todos. Parte de lo que les estoy contando eran secretos de estados, ¿ok? Estos fueron secretos de estado tanto de Venezuela incluso y de Estados Unidos. Ya vamos a ver por qué. Una vez que el hombre llega a la luna, que todo básicamente fue, digamos, acreditado a Rojas, realmente Estados Unidos y la NASA no le dieron el reconocimiento necesario. ¿Qué pasó? Que le estaban diciendo, o casi que lo estaban obligando a que renunciara a su nacionalidad venezolana para obtener la nacionalidad estadounidense. O si no, no le iban a ascender, no le iban a dar un sueldo, no le iban a renovar, le iban a votar básicamente. Claro. Entonces él dijo, mira, no, yo mantengo mi patria venezolana, yo me la llevo para todos lados mi bandera. Menos Y por para la luna. eso- Menos para la luna, pero qué bonito que No, pero decidió quizás- no ir a la luna, pero quedarse con su Y Venezuela. por eso hizo esta estrategia de hacer la rueda de prensa y decirlo desde Venezuela. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Interesante. También ocurría otra cosa, que era que la mamá de Héctor, que se llamaba Isabel Rojas, era la única como que por la cual podían saber lo que estaba pasando entre los medios. De hecho, el Universal en aquel momento entrevistaba a Isabel y le preguntaba, mira, ¿qué está pasando? Entonces Isabel iba diciendo como que, bueno, está pasando eso, si él no acepta esa nacionalidad, lo van a votar, llevo más de 10 años sin ver a mi hijo porque él siempre está muy ocupado, sé que él está casado y tal. Entonces, bueno, Hay que poner en contexto, en esa época no había WhatsApp. claro, no eso eran puras FaceTime, cartas, puras claro. cartas y fotos. Así es, Sí. bueno, estamos hablando de más o menos qué años. Mira, esto fue como en 69 por ahí. Ujú. Sí, por ahí. Sí, entre esa época. Y bueno, al final el secretario de Estado de Estados Unidos, que se llamaba Kissinger, nada, se molestó y tal. Incluso empezaron a medio manipularlo a él. Tú puedes ser un riesgo para la seguridad nacional. Y le tendieron una trampa a Héctor. ¿Cuál fue la trampa? Héctor va a Venezuela. Ya le había renunciado a la NASA estando en Venezuela. En aquel momento, el presidente Rafael Caldera, durante su primera gestión, le dice a Héctor que mira, te voy a mandar una misión científica. Me No, encantan estas interpretaciones. Mira. Mira, Ah, no sé qué. te voy a mandar. No me imagino al presidente Yo Rafael Caldera hablando así. Tampoco, totalmente. Pero por eso digo la interpretación. Exacto. Claro. Sí, bueno, básicamente mira, te voy a mandar Todos los mira, nietos del presidente Caldera y que mi abuelo no Se no le- habla. puede ser, él no Mi hablaba abuelo así, no él no comía hablaba en su así. vida. Lo estoy interpretando mal. Bueno, él le tiene una trampa y es que Rafael Caldera le dice a él, mira, vete a Moscú. Y bueno, para nada, básicamente consolidar relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Recordemos que en ese momento estaba la Unión Soviética, Ajá. estaba la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que realmente Estados Unidos le había dicho a Rafael Caldera que hiciera esta trampa. Héctor Rafael fue, dijo, bueno, nada, es una misión más. No pasa nada, todo por la ciencia. Él fue a Moscú, regresa a Caracas y después se va a Washington. Cuando él se entera que él había estado en Moscú, dice, pero tú eres un espía. Tú estás aquí como quieres vender información a la inteligencia rusa y a la Unión Soviética y tal. Y nada, básicamente lo deportan y lo devuelven a Caracas, a Venezuela. Y en aquel momento el presidente Rafael Caldera se hizo loco, hizo caso omiso a la situación. Incluso él, estando acá también en Caracas, él había sido también parte del Ministerio de Educación, si no me equivoco, y había hecho varios proyectos. Incluso uno de los proyectos era que a través de el plan Gran Mariscal Ayacucho, en la época de la fundación. Sí, en la época de Carlos Andrés Pérez, Ajá. le había propuesto también que básicamente se impulsara la industria espacial desde Venezuela.
Bueno, esos proyectos, ninguno se los dieron reconocimiento a él. ¿Cómo, o sea, esto cómo se, digamos, se certifica todo lo que estoy contando? Porque Por favor, dilo. a partir, como todo esto era secreto de Estado, a partir de 2016 fue que un investigador y el biógrafo de Héctor, que se llama Pierre Monteagudo, un nombre y un apellido súper raro realmente, Ajá. es el que hace como una especie de ensayo escrito y una investigación. Y bueno, de hecho eso es otra travesía que lo pueden buscar en internet, cómo es que él se enfrenta a desafiar a las autoridades y que le den esta información. Pero parte de todo esto también salen los periódicos, los recortes de periódicos. Por eso es muy importante que en ese momento hayan existido los periódicos físicos, ¿no? Porque eso le dio respaldo a que todo lo que estaba haciendo Héctor fue verdad. Y bueno, al final quedó en el olvido. Lo bueno es que en 2024 por fin el Consejo Legislativo de Zulia le dio el reconocimiento, porque mira, este es un maracucho, hay que darle reconocimiento. Claro. Y bueno, ahí tuvo su final feliz. Muy bien. Wow. Interesante la historia del señor Héctor Rojas, destacado astrofísico venezolano clave para el éxito del programa Apolo de la NASA. ¿Tú tienes algo que contar, Gianfranco? Sí, bueno, ya que estamos con maracucho, Ajá. seguimos con otro maracucho. Maracaibo representante. Serán zulianos de Maracaibo, tal cual. Sí, sí. Ajá. Que yo no, disculpa que antes de que comience, yo no entiendo cómo los maracuchos siempre en todo la pegan, es impresionante. Los zulianos son duros, Sí, sí. unos cracks. A excepción de la presidencia, que nunca ha llegado un maracucho a ser presidente de la República. Yo me desmayé cuando él dijo, a excepción de la presidencia, me desmayé antes de terminar de escuchar lo que él dijo. Está bien, No está sé bien. no sé por qué, pero me desmayé Bueno. y volví a despertar. Bueno, seguíamos con Humberto Fernández Morán, que fue un científico médico venezolano. Él nació en 1926, de hecho. Él estudió en el Colegio Alemán del Zulia. También, después de allí, él se va a Alemania a estudiar en la Universidad de Múnich, en el cual, en plena Segunda Guerra Mundial, de hecho, sus padres tenían mucha preocupación, querían que él se regresara a Venezuela en ese momento porque estaba la plena guerra, pero él siguió continuando con sus estudios. Cabe destacar que él fue un muchacho demasiado inteligente, que él se graduó incluso a los 17 años de la Universidad de Múnich como médico. Ya va. A los 17 años. Se graduó de médico, ya Sí. universitario. Universitario, médico cirujano. Wow. Y él intenta ejercer en Venezuela, él se regresa en 1944, pero por ser menor de edad no puede ejercer. Entonces lo que hace es revalidar su título en la Universidad Central de Venezuela. Y a partir de allí, él comienza a especializarse. Él luego va a Washington, a la Universidad George Washington, a especializarse en otro campo de la medicina. Y a partir de 1948 empieza a trabajar en el Instituto Nobel de Física como investigador. Wow. Y hace un posgrado de biofísica y por lo tanto se convierte en una de las mentes más brillantes de Venezuela en ese momento. De biofísica, dijiste. Biofísica, sí. Él empieza a trabajar a partir de 1952 durante la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. Él comienza a ejercer su labor como médico y científico. Y cabe destacar que una de las cosas importantes que él hizo fue crear el bisturí punta de diamante, algo que revolucionó la cirugía ocular o la medicina ocular. Y eso fue un descubrimiento muy impactante hecho por este venezolano, por este maracucho, que lo hizo patentar como uno de los médicos y mentes más brillantes del mundo durante la década de los 50. También fue fundador de lo que hoy conocemos como el IBIC, el Instituto de Investigaciones Científicas Venezolano. Fue uno de los impulsores de que se creara el primer reactor nuclear en Venezuela, en Latinoamérica. Y de hecho, el Instituto de Investigaciones Científicas fue el primero en su tipo en Latinoamérica cuando él lo funda. Entonces estamos hablando de un personaje que Clave. impactó, exacto, que impactó en la medicina y en la ciencia a nivel mundial. Wow. Y bueno, a partir de 1958, cuando cae la dictadura, este hombre permanece en el exilio, específicamente en Estados Unidos. Él trabaja a partir de allí en la Universidad de Boston y él se va reconociendo como una mente brillante, como un profesor excelente, y eso hace que también lo contraten junto a Héctor Rojas en el programa de la NASA de Apolo. Ah, eran cuates.
Exactamente. Eran brothercitos. Trabajaron juntos en ese proyecto. Interesante. De hecho, cuando él estuvo en su etapa de vida en Estados Unidos hasta su muerte, él ganó el premio Joan Scott en 1967, premio que comparte con Marie Curie y Thomas Edison. O sea, Marie Curie estaba ahí, sí, estaba ahí. La nivela. Claro. exactamente. ¡Wow! Y ¡Qué honor, men! ¡Qué honor! Sí, señor. ¡Qué locurita! Sí, señor. Mundo UR en vivo, Mundo UR Z. Estamos con los polihistóricos en esta sección que se llama Máquina del Tiempo. ¡Máquina del tiempo! ¡Epa! ¡Máquina del tiempo! Ok. Por favor, seguimos. ¿Qué historia nos viene ahora? Bueno, voy a contar, lamentablemente no se pudo contar como tal durante la transmisión, pero vamos a contarlo entonces para YouTube, ¿ok? Este es el caso de Joan Pujol. Este es el caso de un señor que tuvo mucho impacto en el mundo. ¿En qué sentido? Ojo, él como tal no nació en Venezuela, pero se nacionalizó en Venezuela. Ya vamos a ver por qué. Joan Pujol, bueno, básicamente durante la era del nazismo, Joan Pujol era un catalán, español. Él de hecho lucha durante la Guerra Civil Española. Y luego comenzó la era de Franco, la dictadura de Franco. ¿En qué años estamos hablando en este? Cónchale, por favor, Ya lo voy a búscamelo buscar, ahí, ya porque lo- claro, la Segunda Guerra Mundial es entre el 39 al 45, pero Por esa... eso, pero la Guerra Civil Española... Exactamente. antes, ¿no? 1936. Ajá, eso. Bueno, 1936. durante esa época él ya estaba, digamos, 36, en contra... 39, exacto. Sí. Sí, él ya estaba en contra del, digamos, dictador Franco y tal. También estaba en contra del nazismo. ¿Cómo es posible que Hitler se salga con la suya? Todos son unos tiranos. Ok, yo quiero tratar de alguna forma de vengarme y acabar con el nazismo y con todo lo que tenga que ver con el fascismo y el totalitarismo. Ok, entonces él le toca la puerta a los británicos, estando en España, ¿no? Que los británicos eran los aliados básicamente a los que se enfrentaban contra el nazismo. Y él le dice, mire, yo quiero ser espía. Y entonces ellos se burlan de él, ay, ¿tú quieres ser espía? Ay, no, vale, tú no tienes chance para ser espía. Ah, no, está bien. Entonces él decide irse con los alemanes y se hace pasar por un nazi más. Mira, yo estoy a favor de Hitler, yo quiero seguir el legado de Hitler. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, él se empezó a indagar más sobre esto, incluso los alemanes empezaron a darle como ciertos cursos a él de espionaje, e incluso llegó a engañar a los alemanes de que tenía como 29 agentes en todas partes del mundo, que eran ficticios, no existía, o sea, como que siempre les daba información equivocada a los alemanes y los alemanes se lo creían, hasta que un día él le decían mucho como que el mejor actor, porque él lograba engañar muy rápido. ¿Ok? Los británicos por fin vieron su potencial y dijeron, bueno, está bien, tiene chance, vamos a darte la oportunidad. Y los británicos se pusieron de acuerdo con él para que fuese espía. ¿Ok? Bueno, poco a poco él comienza a escalar. Joan Pujol, siendo para los alemanes, era conocido como Arabel, pero para los británicos era conocido como Garbo. Tenía varias identidades. Llega uno de los momentos más importantes, él era como que él estaba en la base de los mensajes que los militares y los alemanes se transmitían para saber cómo iba la cosa, ¿sabes? Mediante la radio, para saber dónde estaban los enemigos, tal. Bueno, Joan Pujol llega a ser parte de esa transmisión de mensajes y llega el día D, o el desembarco de Normandía, también lo pueden conseguir así con ese nombre. Ese es el fin de lo que es la guerra como tal, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y él logra engañar a los alemanes, diciéndole que hay unas playas y que no creo que los aliados lleguen acá, sino que van a llegar acá, ¿ok? Y se supone que los aliados vienen con más de 100.000 hombres listos para atacar y tal. Es decir, les creó todo un escenario que los alemanes se comieron completamente. Y eso hizo que los aliados ganaran esa batalla y los alemanes perdieran. Y lo más curioso es que él recibió o sea, ojo, ni siquiera los alemanes sospecharon de él. Y él recibe una medalla tanto de parte de los alemanes como de parte de los británicos por su labor en la guerra. Wow. Esto fue casi que al mismo tiempo. Bueno, luego ya ¿Y cómo? sabemos... Perdón, porque me perdí, o sea, que una historia
¿Y qué tiene que ver él con Venezuela? Ya Se va. nacionalizó. A eso vamos. Ajá, para allá Eso va. vamos porque esa es la segunda parte. Ok. Bueno, básicamente ya el nazismo estaba medio cayendo y Joan Puyol dice, mira, yo me toca salir de todo esto. Ojo, él ya estaba casado y él tenía hijos. Él dice, me toca salir de En todo. Alemania un matrimonio y en Britania. Gran Exacto. Sí, mira, me toca salir de esto ya. Él finge su muerte y según que quede por malaria en Angola. ¿Adivinan a dónde se va? Le picaba la cola. Ajá. Él se va a Venezuela. Se va a Venezuela. Se va a Venezuela. Ajá. Todo el mundo pensó que él estaba muerto. Cuando llega a Venezuela, primero... Fue lacra, pa, pa, pa. Primero... Sí, sí. Primero, Ah, ¿vieron? Ajá. Perdón. No, que me da risa. No puedo, ya va, espérate. Se lo imaginaste, burda. Sí, 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 sí. ¿qué está? ¿Qué fue? Pero tenía que tener Una empanada ahí, dame una un empanada. swing Me subestimaba. catalán, ¿oíste? ¿Ah? Catalán. Él era catalán. Ajá. Bueno, él llega a Venezuela y adivina dónde se va. Se va a Maracaibo. Ah, claro. Y abre una papelería que se llamaba La Lagunilla. Entonces él pasó súper despistado y aquí se llamaba Juan García. Adoptó ese nombre. Él estaba, eso fue el momento del boom petrolero. Él estaba de hecho en un área donde los trabajadores y todos los trabajadores en la industria petrolera le compraban básicamente. Incluso Juan García ya en ese momento, dale, fiado si tú quieres. O sea, tenía esa confianza con la gente. También incluso... También, bueno... Pero dilo. Puedes decir cositas. A ver, estamos en YouTube, Sí. perfecto. con confianza, ¿qué ibas a decir? Tanta jodedera por esa guerra que va a ser. Ay, Dios, perdón. Bueno, Ajá. y él después va a Katia, a Caracas, se muda, porque bueno, tenía calor, yo qué sé, que quería algo distinto. Sin duda. Y de hecho, ella estaba casado y tenía hijos también en este proceso, O sea, estando en estamos hablando Venezuela. de varios matrimonios. Sí, ya, bueno, dos. No, Sí, no. yo metí la pullita de Alemania Ah, en claro. Reino Unido. Eso no Eh, es fácil, es histórico real. Bueno, Bueno, Puyol. Puyol. Bien Puyol. Puyol. Ajá. Ah, bueno, nada, él también decide consolidar la misma papelería con el mismo nombre en Katia, también lo conocían por eso, hasta que llega, creo que era un investigador que se llama Nigel, quien lo descubre y dice, epa, ya va, tú eres Joan Tú eres Puyol. el agente secreto. Exacto, tú eres Joan Puyol. Y que, ¿cómo sabes? No, porque por esto, tú estabas muerto, ¿no? Sí, bueno, es verdad, lo admito. ¿Qué? No puede ser. El duque de Edimburgo incluso se entera de la noticia porque Nigel lo hace viral, es decir, escribe un artículo, se empieza a hacer viral, se empieza a regar por las noticias. Los vecinos que lo conocían como el vecino Juan decían, mira, que parece que el vecino Juan es un espía y que ayudó a que el nazismo cayera. ¿Cómo es esto? ¿Qué? ¿El vecino Juan? Y entonces... ¿Estás jugando bolas criollas conmigo? Sí, pero el vecino Juan es súper pana, yo siempre lo invito a comer. Bueno, el vecino Juan era espía. Y bueno, nada, él incluso se va a Europa, recibe O un sea, después de reconocimiento. Katia se va a Europa. Claro, pero de visita, ojo, Ok. por reconocimiento. Pero ya Lo- no lo- tenía riesgo Sí, ya no realmente tenía en riesgo, ese momento. ya habían pasado años. Más bien fue todo por reconocimiento. Incluso se estaba cumpliendo como cierto tiempo de que ya había pasado lo de Normandía. Se hace una ceremonia y él vuelve y al final compra también un sitio en Choroní donde al final piden que, se han enterrado sus restos. Era su sitio Sabio. favorito Visionario. para vivir sus últimos años. Pero a mí lo que más me da risa, lo que me causa gracia, es que tú imagínate cómo habrá sido el funeral. Es decir, las dos familias ahí, y que mira, como con las dos vidas, una vida en Venezuela y otra vida Totalmente. allá en Europa y con la Segunda Guerra Mundial, todo esto. Toda esta historia, al principio la estaba escuchando como me la imaginaba como una película de James Bond, ¿sabes? Y luego terminó siendo como una película de Rápido y Furioso, ¿sabes? Cuando se vino para Maracaibo me la imaginaba en camisilla, ¿sabes? Como con una cadena así como sudado, pero entonces calor, para vaya, ese también calor. bailando salsa, entonces, ¿sabes? Me la imagino. Tomando Por Zulia. eso se puso más como Rápido y Furioso. Pero por el... Chamo, estas historias estarían buenísimas, recrearlas con inteligencia artificial. Cónchale, sí, Sí. total.